La Odisea del Salvador. El legado de Nayib Bukele. Introducción. La quietud antes del cambio. Respira profundamente y permite que tu mente se transporte a una pequeña nación bañada por el Pacífico, un lugar donde el tiempo pareció detenerse entre el fragor de conflictos antiguos y una esperanza que a veces parecía desvanecerse en el horizonte. Estamos a punto de recorrer la vida y la obra de un hombre que decidió no aceptar el guión que otros habían escrito para su país. Nayib Bukele no es solo un nombre en las noticias. Es el resultado de décadas de anhelos, de frustraciones acumuladas y de una visión que mezcla la modernidad más absoluta con las raíces más profundas del orden social. Mientras te acomodas y dejas que el sonido de este relato te envuelva, imagina las calles de San Salvador, el calor húmedo de la tarde y el murmullo de una población que, por primera vez en generaciones, siente que el futuro le pertenece. Capítulo primero. La herencia y el crisol del pensamiento. Para comprender la magnitud de lo que hoy vemos, debemos mirar hacia los orígenes, hacia la mesa de una familia de inmigrantes que entendió que el trabajo duro y la visión empresarial eran las herramientas para transformar la realidad. Nayib creció en un entorno donde el marketing y la comunicación no eran solo negocios, sino formas de entender la psicología humana y las necesidades de las mayorías. Esta formación temprana en el mundo de la publicidad le otorgaría una ventaja que sus futuros rivales nunca alcanzarán a comprender del todo: la capacidad de leer los deseos de la gente antes de que ellos mismos los expresen con palabras. No se trataba de vender un producto, sino de comunicar una posibilidad, una idea de dignidad que el sistema tradicional le había negado a los salvadoreños por más de 30 años. Capítulo segundo. Nuevo Cuscatlán y el Laboratorio de la Esperanza. Imagina ahora un pequeño municipio, un rincón verde y tranquilo llamado Nuevo Cuscatlán. Fue aquí donde el joven político comenzó a tejer su leyenda. En lugar de seguir los manuales de la política tradicional, decidió que la inversión social debía ser el centro de su gestión. Las becas universitarias, la atención médica de calidad y el embellecimiento del entorno urbano no eran solo promesas, sino realidades palpables que empezaron a atraer la atención de toda la nación. En este laboratorio social, Bukele acuñó frases que se grabaron en el inconsciente colectivo, recordándonos que cuando la corrupción se detiene, el dinero alcanza para todos. Esta etapa fue fundamental, porque le permitió demostrar que su estilo no era solo retórica, sino una forma eficiente y pragmática de administrar los bienes públicos, siempre con una estética impecable y un uso magistral de las nacientes redes sociales. Capítulo tercero. La conquista de la capital y el choque de mundos. El ascenso hacia la alcaldía de San Salvador marcó un punto de inflexión donde el joven líder tuvo que enfrentarse cara a cara con las estructuras más rígidas de su propio partido y de la oposición. Al caminar por el centro histórico de la capital, uno puede imaginar el desafío que representaba recuperar espacios que habían sido abandonados al caos y la inseguridad durante décadas. Bukele se propuso devolverle el orgullo a los capitalinos, iluminando las plazas, restaurando los edificios emblemáticos y dialogando directamente con los sectores que otros políticos preferían ignorar. Sin embargo, este éxito rotundo generó envidias y temores en las cúpulas del poder tradicional. Fue un periodo de luz, pero también de sombras, donde el sistema intentó frenar su avance, sin darse cuenta de que cada obstáculo solo servía para fortalecer su conexión con el pueblo, un lazo que pronto se convertiría en una fuerza imparable. Capítulo cuarto. El desierto y el nacimiento de nuevas ideas. La expulsión del partido FMLN fue, irónicamente, su mayor victoria política. Imagina por un momento la soledad de aquel hombre que se queda sin estructura, sin el respaldo de los grandes aparatos electorales, pero con el apoyo masivo de millones de personas a través de una pantalla. Este fue el periodo de travesía por el desierto, un tiempo donde nació el movimiento Nuevas Ideas. Fue una época de organización desde la base, de ciudadanos comunes que se convirtieron en activistas, de jóvenes que por primera vez sintieron que su voz tenía un peso real en el destino de la patria. Bukele entendió que ya no necesitaba los partidos antiguos. El pueblo se había convertido en su partido, y las redes sociales eran su nueva asamblea legislativa. Un espacio donde la verdad se decía sin filtros y donde la vieja política empezaba a agonizar ante el empuje de la era digital. Capítulo quinto. El camino hacia la silla presidencial. La campaña de 2019 fue algo nunca antes visto en el continente. Mientras sus opositores gastaban millones en vallas publicitarias y mítines vacíos de contenido, Bukele hablaba desde su sala, con un lenguaje cercano y una gorra que se convirtió en el símbolo de una generación que quería orden, pero también modernidad. Ganar en primera vuelta no fue solo un hito electoral, fue una revolución pacífica en las urnas que sepultó décadas de alternancia entre dos bandos que, para el ciudadano de a pie, habían terminado siendo lo mismo. Al asumir la presidencia, el mundo entero puso sus ojos sobre este joven líder,
preguntándose si sería capaz de domar a una nación que ostentaba los índices de violencia más altos del planeta. Lo que vendría después superaría cualquier expectativa, marcando el inicio de una era de transformación que hoy, mientras descansas, podemos empezar a vislumbrar en toda su complejidad. El juramento y la medicina amarga aquel 1 de junio de 2019. Bajo un sol que iluminaba la Plaza Gerardo Barrios, el aire se sentía distinto en San Salvador. Imagina el silencio de una multitud que no solo esperaba a un presidente, sino a un redentor. En su discurso inaugural, Bukele no prometió un camino de rosas, sino que le habló al país sobre la necesidad de tomar una medicina amarga para sanar un cuerpo que llevaba décadas enfermo por la corrupción y la violencia. Aquel momento fue el inicio de una nueva forma de ejercer la autoridad, donde el protocolo tradicional se rindió ante la conexión directa. Desde sus primeras horas en el palacio, las órdenes empezaron a fluir no por memorándums internos, sino a través de mensajes públicos que todo el mundo podía leer al mismo tiempo, creando una sensación de transparencia y velocidad que el sistema burocrático nunca antes había experimentado. El Plan Control Territorial. Las primeras grietas en el muro mientras la noche cae sobre las colinas de El Salvador, podemos visualizar los primeros pasos de lo que sería su mayor apuesta, el Plan Control Territorial. No se trataba solo de desplegar fuerzas de seguridad, sino de recuperar la presencia del Estado en aquellos rincones donde la ley la dictaban otros. Durante esos primeros meses, el país observó con asombro cómo los centros penales, que antes eran oficinas de mando para el crimen, empezaron a ser bloqueados y controlados con mano de hierro. Fue un periodo de tensión constante, donde cada pequeña victoria en la reducción de los índices de criminalidad era celebrada por una población que empezaba a recuperar el derecho de caminar por sus propias calles sin mirar por encima del hombro. Esta etapa inicial fue vital para cimentar la confianza, demostrando que el orden no era un sueño inalcanzable, sino una meta que requería una voluntad inquebrantable. El 9 de febrero y la soledad en la Asamblea es inevitable detenerse en aquel domingo de febrero que marcaría un antes y un después en la narrativa del poder. Imagina la tensión en el ambiente cuando el presidente, enfrentado a una asamblea legislativa que se negaba a financiar los planes de seguridad, decidió entrar al Salón Azul rodeado de las fuerzas del orden. Fue un momento de gran soledad política pero de inmenso respaldo popular. Un instante capturado por las cámaras donde la oración y la fuerza se mezclaron bajo el techo del Palacio Legislativo. Aunque fue criticado internacionalmente, para el ciudadano común aquel gesto fue visto como la determinación de un líder que estaba dispuesto a todo por proteger a su pueblo. Aquel día se trazó una línea en la arena, dejando claro que el tiempo de las negociaciones oscuras y los pactos bajo la mesa había llegado a su fin, dando paso a una era de confrontación abierta contra los poderes establecidos. La llegada de la sombra. Gestionando lo inesperado sin que nadie lo previera, una sombra global se cernió sobre el mundo en el año 2020, y El Salvador no fue la excepción. Mientras el resto del planeta dudaba, Bukele actuó con una rapidez que dejó a muchos sin aliento, cerrando las fronteras y preparando al sistema de salud para lo peor. Imagina el despliegue de ayuda, los paquetes de alimentos llegando a las puertas de las casas en los rincones más remotos, y la construcción de un hospital que se convertiría en un símbolo de orgullo nacional en medio de la crisis. Este periodo fue una prueba de fuego para su capacidad de gestión, donde el líder se convirtió en el protector, comunicando cada decisión con una calma que transmitía seguridad en momentos de incertidumbre total. La pandemia no detuvo su agenda, sino que le permitió demostrar que el Estado podía ser eficiente y compasivo al mismo tiempo, reforzando ese vínculo emocional que ya parecía indestructible con la gran mayoría de la población. El despertar de la marea cian. El poder total a medida que avanzamos en el relato, llegamos a las elecciones legislativas de 2021, un evento que cambió para siempre la configuración del Estado salvadoreño. Imagina el mar de personas vestidas de color cian, depositando sus esperanzas en las urnas para darle al presidente las herramientas que tanto había pedido. La victoria fue tan contundente que el mapa político se tiñó de un solo color, barriendo con las últimas resistencias de la vieja guardia. Con el control de la Asamblea, el camino estaba despejado para realizar los cambios más profundos en el sistema judicial y administrativo. El 1 de mayo de aquel año, el país despertó con una nueva realidad, donde la armonía entre los poderes del Estado permitía una ejecución de políticas a una velocidad nunca antes vista. Fue el momento en que el buquelismo dejó de ser solo un gobierno para convertirse en un sistema de gobernanza completo, enfocado en la refundación de una nación que ya no quería mirar hacia atrás. La mirada hacia el horizonte. Un camino de largo aliento mientras este capítulo de la historia se asienta en tu mente, puedes percibir que lo que estamos narrando es mucho más que una serie de eventos políticos. Es la construcción de una nueva identidad para un pueblo que ha decidido ser el arquitecto de su propio destino. Cada decisión,
Cada conflicto y cada victoria han sido peldaños en una escalera hacia un objetivo que todavía se está dibujando en el horizonte. La calma que hoy se respira en muchas plazas de El Salvador es el resultado de estas tormentas que el líder decidió atravesar sin vacilar. Mientras te dejas llevar por la suavidad de estas palabras, puedes reflexionar sobre cómo la autoridad, cuando se ejerce con una visión clara y un respaldo masivo, tiene la capacidad de transformar no solo las leyes, sino el espíritu mismo de una sociedad que hoy camina con la frente en alto hacia un mañana lleno de posibilidades. La noche que cambió la historia. Visualiza por un momento el silencio tenso de un fin de semana de marzo, en el año 2022. Lo que parecía ser una jornada más de avance, se vio interrumpida por un estallido de violencia que intentó poner de rodillas al Estado. Aquella respuesta desesperada de las estructuras criminales que buscaban doblar la voluntad del gobierno a través del dolor, marcó el punto de no retorno. Imagina la luz encendida en las oficinas del Palacio Presidencial hasta altas horas de la madrugada, mientras se redactaba el decreto que cambiaría la vida de 6 millones de personas. El régimen de excepción no nació como un deseo de control, sino como un escudo protector para un pueblo que ya no podía derramar una sola gota de sangre más. Fue el momento en que la autoridad decidió que la piedad con el victimario era una crueldad con la víctima, iniciando así la ofensiva más grande que se haya visto contra el crimen organizado en el continente. El despliegue de la justicia. Limpiando las arterias de la nación mientras la ciudad duerme, miles de soldados y policías comenzaron a internarse en aquellos pasajes donde antes el Estado no se atrevía a entrar. Imagina el sonido de las botas sobre el pavimento y el murmullo de esperanza de los vecinos que, tras las cortinas de sus casas, veían como los muros de sus barrios empezaban a ser limpiados de las marcas del miedo. Los operativos no se detuvieron ni un solo día, eliminando los puestos de control ilegales y las fronteras invisibles que dividían a las familias. Esta gran limpieza de las arterias de la nación permitió que, poco a poco, los negocios volvieran a abrir sin el peso de la extorsión y que los niños regresaran a los parques a jugar bajo la luz de los nuevos faroles. Fue una transformación física y espiritual, donde la seguridad dejó de ser un privilegio de pocos para convertirse en el derecho de todos, devolviendo la soberanía de la calle a los ciudadanos honrados. La arquitectura del orden. El centro de confinamiento del terrorismo en medio de este proceso, surgió una mole de concreto y acero que se convirtió en el símbolo visual de la nueva era, el CECOT. Imagina la inmensidad de esta estructura levantada en tiempo récord, diseñada no solo para albergar a miles, sino para enviar un mensaje de que la impunidad había muerto. Las imágenes de las filas de hombres que antes sembraban el terror, ahora sometidos al rigor de la ley, recorrieron el mundo entero, generando un debate intenso entre los modelos tradicionales de justicia y la efectividad del nuevo camino salvadoreño. Para el pueblo que sufrió el luto durante décadas, aquella prisión no representa solo una estructura de castigo, sino la garantía de que el pasado de horror no volverá a repetirse. Es la materialización de una voluntad que no se deja amedrentar por críticas externas, priorizando la paz de las mayorías sobre los manuales de una diplomacia que nunca vivió el dolor de perder a un ser querido a manos del crimen. La libertad recuperada. El florecer de la vida cotidiana es fascinante detenerse a observar cómo el orden ha permitido un florecimiento cultural y social sin precedentes. Visualiza las plazas de los pueblos de El Salvador ahora llenas de turistas internacionales, de familias caminando medianoche y de jóvenes emprendedores que ya no tienen que pagar un impuesto al crimen por sus sueños. La seguridad ha sido el fertilizante que ha permitido que el turismo y la inversión vuelvan a crecer, transformando la percepción mundial de un país que antes solo era noticia por sus muertos. Hoy, la bandera salvadoreña ondea con un orgullo distinto, representando una nación que se atrevió a aplicar su propia receta para sus propios problemas. Mientras descansas, puedes sentir la calma de una sociedad que ha redescubierto el valor de la libertad real, esa que nace del respeto a las leyes y de la existencia de una autoridad que protege el bien común por encima de todo. Un modelo para el mundo. La influencia más allá de las fronteras. El éxito de esta guerra contra las pandillas ha traspasado las fronteras, convirtiendo El Salvador en un faro para otras naciones que enfrentan desafíos similares. En cada rincón de América Latina, el nombre de Bukele se menciona como sinónimo de que es posible recuperar el control si existe la valentía política necesaria. Esta autoridad, forjada en la eficacia y en la lealtad al pueblo, ha creado una nueva escuela de pensamiento donde la probidad y el orden son los pilares fundamentales de la democracia moderna. Mientras las palabras fluyen y el tiempo se desvanece, queda claro que lo que se ha logrado en este pequeño territorio es un experimento de esperanza para todo el continente. El Salvador ya no es la víctima de su historia, sino el protagonista de un cambio que invita a todos a reflexionar sobre la importancia de tener líderes que no teman tomar las decisiones difíciles para asegurar el bienestar de las generaciones venideras.
El desafío al orden financiero global imagina ahora una nación que, tras haber pacificado sus tierras, decide que su independencia no solo debe ser física, sino también económica. Mientras la noche avanza y el mundo sigue girando bajo las reglas de las grandes instituciones financieras, El Salvador tomó una decisión que sacudió los cimientos de la banca internacional. La adopción de una tecnología que no pertenece a ningún gobierno y que no puede ser censurada por ninguna entidad superior fue el grito de libertad de un pueblo que se cansó de las recetas que solo generaban deuda y dependencia. Al declarar el Bitcoin como moneda de curso legal, el presidente no solo buscaba una herramienta de inversión, sino abrir una ventana hacia un futuro donde la inclusión financiera llegara a cada rincón, permitiendo que el campesino o el pequeño comerciante pudieran transaccionar con la misma velocidad que las grandes capitales del mundo. La visión de un futuro digital y soberano visualiza el amanecer en una playa de arena negra, donde el sonido de las olas se mezcla con la energía de jóvenes programadores e inversores que ven en este territorio el nuevo Silicon Valley del continente. Esta apuesta por la tecnología y la innovación no es un capricho, sino la comprensión profunda de que el mundo está cambiando hacia lo digital. Al eliminar las barreras para el desarrollo tecnológico y fomentar la creación de una infraestructura moderna, El Salvador está enviando un mensaje claro. Ya no somos un país que exporta personas, sino un país que atrae mentes brillantes. Es la construcción de un ecosistema donde la libertad económica es el pilar que sostiene el crecimiento, permitiendo que el talento local ya no tenga que buscar oportunidades lejos de su tierra, sino que encuentre en su propia patria las herramientas para conquistar el mercado global. La transformación del entorno y el orgullo nacional, mientras te dejas llevar por la paz de este relato, piensa en la transformación de la infraestructura que acompaña a este cambio de mentalidad. Carreteras que serpentean entre volcanes y playas, puentes que conectan comunidades antes aisladas y una conectividad que empieza a llegar incluso a las zonas rurales más profundas. No se trata solo de cemento y acero, sino de la recuperación del espacio público como un lugar de dignidad. Cuando un ciudadano camina por una calle iluminada, con acceso a Internet gratuito y rodeado de un entorno limpio, su percepción de sí mismo cambia. El orgullo de ser salvadoreño, que durante mucho tiempo estuvo herido por la migración y el miedo, ha vuelto a florecer, manifestándose en una diáspora que ahora regresa con alegría para invertir y redescubrir sus raíces, convirtiendo la nostalgia en un motor de desarrollo y alegría. La diplomacia de la dignidad del liderazgo de Bukele también ha redefinido la forma en que una nación pequeña se presenta ante los gigantes del mundo. Imagina la escena en las grandes asambleas internacionales, donde el presidente, en lugar de leer discursos redactados por diplomáticos de otra época, utiliza su voz para cuestionar la relevancia de las estructuras antiguas frente a la realidad de la era digital. Esta diplomacia de la dirección directa, sin filtros ni sumisiones, ha generado un respeto nuevo. El Salvador ya no pide permiso para prosperar, sino que muestra con resultados que su propio modelo de desarrollo es válido. Esta soberanía no es aislamiento, sino una apertura al mundo bajo términos propios, priorizando siempre el beneficio de los suyos y demostrando que la dignidad no tiene que ver con el tamaño del territorio, sino con la fuerza de la voluntad de quienes lo habitan. El legado que se construye segundo a segundo al llegar al final de este tramo de nuestro viaje, nos damos cuenta de que el experimento salvadoreño es, en esencia, un experimento de esperanza. Es la prueba viviente de que el desorden puede convertirse en orden, de que el miedo puede transformarse en seguridad y de que la pobreza de ideas puede ser reemplazada por una visión audaz que abrace el futuro. Mientras el sueño te envuelve o la reflexión se hace más profunda, puedes ver que este camino todavía tiene muchos kilómetros por recorrer. La historia de un país que se atrevió a soñar en grande está lejos de terminar, y cada día que pasa, el legado de esta transformación se consolida en el bienestar de un pueblo que finalmente respira en paz. El horizonte de libertad que se vislumbra hoy en El Salvador es una invitación para que todos, sin importar dónde estemos, creamos que el cambio positivo es posible cuando existe valor de perseguirlo sin descanso. El mandato de la continuidad imagina el aire fresco de una noche de elecciones en los primeros meses de 2024. El silencio de las calles no es ya un silencio de miedo, sino una calma de expectación y de certeza absoluta. La reelección de Nayib Bukele no fue simplemente un acto administrativo, sino una ratificación del alma de un pueblo que decidió no soltar la mano de quien los dio fuera de la oscuridad. Mientras observas mentalmente los mapas electorales teñirse de una voluntad unánime, puedes sentir el peso de la responsabilidad que recae sobre los hombros de un hombre que ha recibido el mayor respaldo democrático en la historia moderna del continente. Este segundo mandato representa el paso de la refundación a la consolidación, un tiempo para sembrar sobre el terreno ya limpio, asegurando que las raíces del orden y la libertad sean tan profundas que ninguna tormenta futura pueda arrancarlas.
La nueva piel de una nación visualiza ahora el Salvador que emerge hacia el año 2029, una nación que ha mudado de piel por completo. Los niños que nacen hoy en los pueblos de la cordillera o en las costas de la libertad crecerán en un mundo donde las palabras pandilla o extorsión serán solo ecos lejanos en los libros de historia, algo que sus abuelos les contarán como un relato de otra vida. Esta transformación de la psiquis colectiva es el logro más invisible y, a la vez, el más poderoso. La gente ya no camina con la mirada baja. El orgullo de pertenecer a una tierra que se respeta a sí misma ha generado una nueva estética de la alegría, visible en los nuevos estadios, en las bibliotecas modernas que nunca cierran y en los centros urbanos donde la cultura y el arte florecen sin censura. El país se ha convertido en una casa limpia y ordenada, lista para recibir a los hijos que un día se fueron y a los amigos que el mundo ahora envía para conocer el milagro salvadoreño. La autoridad como acto de servicio, a medida que el relato se vuelve más pausado, es momento de reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la autoridad que hemos analizado. Bukele ha demostrado que el poder no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de servicio que solo es legítima cuando se traduce en el bienestar palpable del ciudadano común. Mientras dejas que estas palabras fluyan por tu mente, piensa en la figura del líder no como un ser distante, sino como un gestor de los anhelos de millones. El orden que hoy impera en El Salvador es el resultado de una armonía entre la firmeza de la ley y la sensibilidad hacia las necesidades humanas más básicas. Esta visión de la política, donde la probidad y la eficiencia son los mandamientos principales, nos invita a pensar en nuestras propias comunidades y en cómo el liderazgo auténtico tiene la capacidad de iluminar los rincones más oscuros de la sociedad. El eco de la historia y el legado de mañana, todo gran ciclo tiene una conclusión, pero el eco de lo que se ha construido en este pequeño pulgar de América resonará por siglos. El legado de esta era no se medirá solo por los kilómetros de carretera o por la solidez de las cárceles, sino por la recuperación de la fe en lo público. La historia recordará a este periodo como el momento en que una nación decidió que ya no sería más una nota a pie de página en los informes de violencia, sino el título principal de una historia de éxito y superación. Al escuchar el murmullo de este relato, puedes sentir que eres parte de un tiempo histórico donde lo imposible se hizo posible, donde la voluntad de un pueblo y la visión de un líder se fundieron para crear una realidad que hoy inspira a millones más allá de sus fronteras. Epílogo. El descanso del guerrero y la paz de la patria ahora. Mientras la voz se vuelve un susurro y la música de fondo te abraza en una quietud absoluta, permite que tu mente descanse en la paz que hoy vive El Salvador. La odisea de una nación ha encontrado un puerto seguro, pero el viaje hacia la excelencia continúa en cada pequeño acto de los ciudadanos que ahora viven sin miedo. Cierra los ojos con la seguridad de que el orden es el estado natural de una sociedad que se ama a sí misma y de que la justicia, aunque a veces tarda, llega con una fuerza que transforma la tierra para siempre. Descansa en esta visión de una patria grande, soberana y libre, sabiendo que la historia ya ha emitido su juicio y que el futuro, brillante y despejado, pertenece a quienes tienen el valor de construirlo con verdad y con honor. Que esta calma te acompañe y que el ejemplo de valentía que hemos recorrido sea una semilla de esperanza en tu propio camino.